al libro de Juan, al capítulo 15, perdón. Libro de Juan, capítulo 15, del versículo 18 al 27. Si desean alguna Biblia, pueden levantar su manito para que nuestros hermanos anfitriones le hagan llegar. Libro de Juan, capítulo 15, del versículo 18 al 27. Cuando lleguemos me dan un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor dice: si el mundo las aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes mueren del mundo, el mundo amará lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, ustedes obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les hará por causa de mí, de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y no han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me aborrecí sin motivo. Por cuanto vengan al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien nos enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio para acerca de mí. Y ustedes también dieron testimonio, porque han venido conmigo desde el principio. Amén. Te damos gracias, amado Señor, por este nuevo día de vida que tú nos has regalado a cada uno de nosotros. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido llegar a esta tu casa, Señor, con bendición, con protección, con cuidado hacia nuestras vidas. También te damos gracias, Señor, porque tú, bendito Padre Celestial, en este día domingo, Señor, has dispuesto para que cada uno de nosotros podamos ser alimentados a través de tu bendita palabra. Estamos juntos en un mismo sentir. Estamos juntos como hijos tuyos. Estamos juntos como hermanos en Cristo en esta mañana. Y por eso, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Antes de que se acomoden su asiento, ¿verdad?, voy a pedirle que por favor me enseñe su Biblia física. Si alguien no tiene Biblia, que alce su manito para poderles compartir una Biblia que nuestros hermanos anfitriones les puedan hacer llegar. ¿Alguien necesita una Biblia? Alce su manito. Acá adelante, por favor, mi hermana Leti, una Biblia. ¿Alguien más necesita una Biblia? ¿No? Listo. Vamos a hacer la declaración que siempre les pido que hagamos. Repita después de mí: yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer, porque Cristo está en mi vida. Amén. Muchísimas gracias. Pueden tomar su asiento. Gracias, mis hermanos. Y al igual les invito a que tengan abiertas sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15. El título a esta prédica le hemos puesto: el mundo los aborrecerá. ¿Sí? Para comenzar esta prédica, nosotros tenemos que reconocer algo muy importante, mis hermanos: que nosotros vivimos en una sociedad que realmente está opuesta al Evangelio. Está totalmente opuesta a nuestra creencia. Está totalmente opuesta a Cristo. ¿A cuántos les gusta ver películas? Creo que a la mayoría, ¿verdad? Sea de un género o de otro, pero nos gusta ver películas. Pero si nosotros nos damos cuenta en las películas que en la actualidad vemos, ninguna de estas películas habla de Dios. O si hablan de Dios es para hacerlo de menos, es para menospreciar lo que hace el Señor, hace Dios a través de su Hijo Jesucristo.
Los que somos un poquito nada más antiguitos que ahora de los jóvenes, en los años 70 y en los años 80, ¿sí? Había películas también. Pero en esos años recordarán que las películas resaltaban o se veía que nombraban a Dios. Incluso las personas que están en las películas oraban, y incluso estas personas cuando se reunían se daba imágenes de reuniones en iglesia, incluso en casas, para orar al Señor. Pero eso ha cambiado en la actualidad. Las películas, la mayoría ya ni a Dios ni lo nombran. Y si lo nombran, como digo, es para hacerlo quedar mal o a la vez burlarse de él. Y eso es lo que ha venido pasando muchas de las veces, que cuando nosotros vemos este tipo de películas lo hacemos o lo relacionamos con la vida actual, con nuestro diario vivir, que muchas de las veces, ya siendo cristianos, nos olvidamos quién es nuestro Dios. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de escuchar de nuestro hermano Israel, que leyó la palabra, ¿verdad? En Juan 15, que leímos desde el versículo 18. Pero también quiero decirles, mis hermanos, que el Señor Jesucristo ya dijo en su palabra que a todos y cada uno de nosotros, por el hecho de ser cristianos, nos van a aborrecer, nos van a menospreciar, nos van a odiar. Entonces, el Señor Jesucristo, como ya lo dejó establecido en su palabra, ya lo dejó aclarando esta parte, vamos a ver cómo en los hombres en la antigüedad, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, también fueron perseguidos. Si usted puede seguirme en su Biblia sin perder Juan 15, puede seguirme con los versículos que le voy a dar, está muy bien, si no puede anotarlos. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 7, 57 al 59, Hechos capítulo 7, versículos 57 al 59, dice la palabra: pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras los apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, dice que murió. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que en la antigüedad la palabra del Señor fue establecida, fue predicada con la verdad que el Señor Jesucristo había dejado, y sus apóstoles, sus seguidores, estaban ejerciendo lo que les había enseñado, y por esa razón en ese tiempo eran asesinados, eran torturados, eran encarcelados. Y cómo no dar gracias a Dios, hermanos queridos, que en la actualidad nosotros, especialmente en nuestro país, en esta hermosa ciudad, podemos compartir de la palabra libremente. Podemos reunirnos aquí en el templo para recibir la palabra del Señor. En este tiempo que estamos viendo lo que pasaba con Esteban, eran perseguidos, eran torturados, incluso, como dice, hasta llegaban a la muerte. ¿Se puede imaginar si nosotros estuviéramos con ese tipo de leyes en la actualidad? No estuviéramos reunidos en este momento. Y cómo no decirle al Señor gracias, porque ha habido la posibilidad de que la palabra llegue a nuestras manos. Y hemos escuchado en las 2 semanas anteriores al pastor Pablo predicar de cómo llegó el evangelio a nuestro país. Ya más de 100 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos años estamos en el evangelio? 120 años aquí en el Ecuador. Si usted tiene la oportunidad y un tiempito de buscar en el YouTube, o si ya lo ha hecho, busque los primeros misioneros en el Ecuador y van a encontrarse con una historia hermosa. A mí me gustó esa y ahora que hay con video que está ahí, ¿no? Les resumo algo así rapidito. Dice que cuando los misioneros llegaron aquí al Ecuador, fueron unos misioneros norteamericanos y llegaron al oriente. Y dice que ellos llegaron a predicar la palabra, pero antes de llegar a las aldeas, ellos sondearon el lugar por medio de una avioneta. Y cuando desde la avioneta divisaron una aldea, dice que la avioneta giraba alrededor de ellos para ir viendo. Y las personas que estaban abajo lanzaban con sus cerbatanas disparándole al pájaro de acero. Con sus flechas lanzaban para tratar de derribar a ese pájaro de acero. Hay incluso una foto, pero eso ya se vio después, que ha sido montado por
por un, ¿cómo se dice? Por un escultor, que había una avioneta llenita de flechas que hacía relación a esto. Pero de lo que habla en la historia de los primeros misioneros, vemos como estos misioneros, a pesar del peligro que corrían, llevaron la palabra del Señor. Y lo interesante es, mis hermanos, que cuando esta avioneta divisa esta aldea, un día dice que van a llevar regalos a ellos, pero no podían llegar personalmente. Así que la avioneta estaba en el aire y sueltan en una soga una canasta. Pero volando es obvio que no podían soltarla. ¿Sabe qué hace la avioneta? Comienza a girar encima de la aldea con la canasta colgada. Y mientras la avioneta giraba, la canasta también giraba. Pero llegó un punto en que la canasta se queda fija y la avioneta estaba girando. Y ahí las personas de abajo cogen esos regalos. Eso es fascinante como lo hicieron. Llega un momento en que los misioneros llegaron a tierra, llegan a este lugar y tuvieron el temor. Las personas los revisaban, miraban el pelo claro, rubio, ojos azules, porque eran norteamericanos, un poco parecidos al pastor Víctor así en la pinta, ¿verdad? Pero algo parecido así. Entonces llegan estos misioneros y la gente de ahí comienza a ver, ¿qué es esto? Este hombre, piel blanca, todo eso. Comenzaron la misión ahí. Pero lo triste de la historia ahí, mis hermanos, es que los misioneros que llegaron fueron asesinados por estas mismas personas. Y a uno de estos misioneros, al que manejaba la avioneta, dice que el jefe de la tribu, que era el mismo jefe brujo que hacía las sanaciones y todo eso, lo mató a este misionero. Eso es lo triste de la historia. Pero también la alegría que da de la historia es que años después, el hijo de este misionero fue a ese lugar a compartir de la palabra del Señor. Y el hijo dice que, no él, no, sino que a través de la palabra del Señor, convirtió al asesino de su padre en un cristiano. Y en esos tiempos, esta persona fue el pastor de esa aldea, el que asesinó al padre. Entonces, ¿cómo vemos que gracias a la sangre y a la vida de estas personas misioneros, amantes del Señor, llevaron la palabra? Y gracias a ellos tenemos la palabra en nuestros hogares, en nuestras manos. Y cómo no decir nosotros gracias por ese sacrificio de estos hermanos. Pero ¿saben quién estableció la primera iglesia? Es el Señor Jesucristo, a través de su sangre. A través de su sacrificio que él hizo en la cruz, la primera iglesia se estableció a nivel mundial. Y por ende los que le siguieron establecieron a través y con el sacrificio de sus vidas. Ahora sí, vamos al capítulo 15 del libro de Juan, versículo 18. ¿Cómo se llama el título de esta prédica? El mundo los aborrecerá. Versículo 18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. ¿Cuántos venimos de un contexto católico, hermanos? No todos. ¿Cuántos venimos de un contexto católico? ¿Sí? Ya, amén. Miren, ¿qué pasaba antes de nosotros ser cristianos? No sé si a usted le pasaba que iban a la puerta de su casa. Queremos compartir. No. Yo soy católico, vaya de acá. Bueno, yo estoy hablando en lo personal porque hacía lo así, ¿no? Y seguían, creo en la Virgen, no moleste. Y así lo hacía. No sé cómo lo hacían ustedes. O si les veía a los hermanitos que venían, pero corre por acá. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor está buscando, está golpeando la puerta de tu corazón, nosotros muchas veces lo cerramos. Pero en el tiempo del Señor llegamos y gracias a Él, gracias por habernos rescatado de ese mundo. Pero cuando nosotros dice que yo no quiero decir a los demás que soy cristiano, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué, mi hermana? Es que mire, pastor, cómo se burlan en mi familia, me molestan. Tengo una reunión, ahí está el cristianito, el aleluya, el pandereta. Todo eso nos han dicho, a mí me lo han dicho, hermanos. ¿Sí? Pero mire lo que dice el Señor en el versículo 18. Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me aborrecieron primero. Y lo que nosotros estamos recibiendo es por lo que recibió el Señor Jesucristo. Y ya vamos a ver más adelante qué bendiciones tenemos por esa razón. Pero si al Señor Jesucristo lo aborrecieron, el hecho de nosotros seguirle a Cristo, también vamos a recibir ese
que nos aborrezcan, que nos odien. Usted va a una reunión, ustedes jóvenes, aquí vemos bastantes jóvenes, van a la universidad, al colegio, y usted va y dice, sacando pecho, todo alegre, no, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Uy, el bicho es raro. Entonces muchos de los jóvenes en el día de hoy, hablo de los jóvenes, espero que con los más adultitos, los de añitos más que tenemos, no pase lo mismo, que prefieren callar de decir que son cristianos para no recibir un insulto, un menosprecio. Aquí el Señor, por ser el Hijo de Dios, lo menospreciaron. Así que estate tranquilo, hermano, hermana, joven, que si ellos se burlan de nosotros, tenemos que recordar si en Cristo Él recibió esto, aborrecieron a Cristo, y cuánto más nosotros nos recibiremos, pero nosotros nos mantenemos firmes diciendo que somos cristianos. Pero el hecho de ser cristianos no significa solo de decirlo, sino de ¿qué más? De practicarlo. De cómo nosotros mostramos al mundo que somos verdaderamente cristianos. Tal vez en el colegio, en la universidad, no puedan los jóvenes decir al compañero, no al que molesta, arrepiéntete pecador, o si no te voy a dar con la Biblia en la cabeza para que cambies. No lo podemos hacer eso. Igual entre los familiares, no podemos, o mejor dicho, no debemos, porque si he visto que otros usan la palabra y dicen te voy a dar en la cabezota, no debemos hacer eso. Pero va a hablar mucho más nuestro testimonio ante el mundo que se burla con nosotros. Soy cristiano, amén, pero ¿cuál es mi nombre y el apellido? Como decía el hermano Carlitos, muchos recordarán a nuestro hermano Carlitos, él decía, nuestro nombre es ser cristiano, nuestro apellido es de ser evangelista, porque creemos en el evangelio. Pero ¿cuántos nosotros estamos demostrando ese verdadero cristianismo hacia los demás? A pesar de lo que ellos puedan aborrecernos a nosotros. Mire, Lucas capítulo 6:22 dice, miren esta promesa que nos da el Señor Jesucristo. Lucas 6:22. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Bienaventurados por causa del Hijo de Dios. Bienaventurados, y cada uno de nosotros somos orgullosos de ser cristianos y no tenemos temor ante el mundo de decir que somos cristianos. Y lo más importante, de poder demostrarle al mundo que sí, somos los hijos de Dios. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, en este mundo, sí, sabemos que somos hijos del Rey de Reyes, que venimos a ser príncipes y princesas. Hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué más somos los hijos de Dios en este mundo? ¿Qué somos nosotros los hijos de Dios en este mundo? Aparte, un pueblo escogido, luz para el mundo, muy bien. ¿Qué más somos? Sal, ¿sí? ¿Qué más somos, hermanos? Nosotros somos embajadores de Dios. Y un embajador tiene que hacer quedar bien a su Señor. ¿Qué tan buen embajador o embajadora eres, mi querido hermano y hermana? Eso es lo importante, porque si nosotros somos buenos embajadores, bienaventurados seremos por causa del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que afirmarnos en el Señor, ya que nosotros, como hijos e hijas, vamos a dar un buen testimonio, a pesar que el mundo se nos venga encima. Amén. Versículo, ¿cuál me toca? 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los escogí del mundo. Tremendo trabalenguas, ¿verdad? Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué está diciendo? Como cristiano, usted compórtese como los demás. Como cristiano, compórtese como ellos quieren que se comporten. ¿Qué está diciendo eso? Que viene a opacarse. Ya no refleja lo que es un cristiano. Está haciendo lo mismo del mundo. Está haciendo las cosas malas que el mundo está haciendo. En el trabajo pasa mucho de las cosas de esto, en los colegios, universidades, fuera de los hogares, no en la iglesia. Que el mundo secular hace bromas con segundo sentido, con doble sentido, ¿verdad? Y sabemos que eso está mal, ¿y qué hacemos nosotros? ¡Qué buena broma!
nos hacemos al mundo y pasamos desapercibidos. La diferencia está que estas personas que hacen bromas con segunda intención, tú no puedes ser parte de ellos. Por eso dice aquí la palabra que si ustedes fueran del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Para ellos está normal. Recuerden de nuestro contexto católico de lo que salíamos. Era normal las cosas que hacíamos. ¿Cómo usted conocía a Dios antes de venir a los caminos del Señor Jesucristo? Antes de venir a los pies de Jesucristo. ¿Cómo era su vida? En lo personal, mi relación con Dios era de que cuando algo hacía mal, ¿yo qué decía? Flaco, tú sabes cómo soy yo, no, tú eres chévere hoy. Esa era mi relación con Dios. Esa era una falta de respeto a nuestro Dios, pero eso era mi creencia. ¿Pero por qué lo hacía así? Porque el mundo lo hacía también. Muchas de las veces nosotros tomamos los ejemplos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, que ellos creían que era así y nos enseñaron a nosotros. En el primer culto les compartí a los hermanos que cuando me casé, y eso creo que pasó con la mayoría de todos, por no decir con todos mismo, cuando nos casamos, no es que nos dan un certificado de que usted va a ser un buen padre, siguió el curso para ser padre. No había eso. Tal vez hoy día estén haciéndolo eso, hay el prematrimonial y todo eso, pero anteriormente no lo había. Y si lo había, entraba por aquí y salía por acá. Cuando yo recién me casé y fui papá, ¿verdad? Yo digo, con mi primera hija, sí, ella es la que sufrió las consecuencias. Se portaba mal, tas con la correa. Oye, pero no trates mal a tu hija así. ¿Cómo? Es que tiene que arreglarse. No, pero esa no es la forma. Es que a mí me dieron así. Mis papás me crió así y así me enderecé. Y así a mi papá y así, ¿no? Pero cuando viene la enseñanza a nuestros hijos de corregir eso, es cuando aprendemos que tenemos un Dios de amor que nos habla de que tenemos que corregir, sí, a nuestros hijos, pero con amor. Habla de vara, ¿verdad? La palabra del Señor habla que tenemos que dar con la vara, no palo. Por si acaso, hermano, ni cable de plancha, ni ese de cuero hecho flete, no sé cómo se llamaba, el que sabía salir, le decía al hijo, a ver, cabestro, ¿verdad? Y es cuando le decía a una persona, ¿tienes sed? Sí, entonces toma witty. ¿Sí ve, hermano? Entonces eso es lo que nos ha enseñado el Señor, que debemos cambiar esa forma de pensar y de actuar con nuestros hijos. Y nuestros hijos aplicarán esta enseñanza que el Señor nos está dando hoy, de aprender a través de la palabra de cómo manejarnos. Los hijos de nuestros hijos harán lo mismo y cambiará. Y ya no habrá flaco, no, Señor, Padre amado, gracias por enseñarme el amor a mis hijos, tener ese amor que tú nos das. Si nosotros estamos pasando lo que dice aquí en el versículo 20, ¿no? Que desde el mundo no amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando ya yo los elegí del mundo. Sí, es cierto, como dijo mi hermana, somos luz. En este mundo nos ha puesto para ser luz, hermanos. Luz de un foco de 100, así de fuerte, como el sol está ahorita aquí afuera. Si ven que brilla, ¿verdad? Esa luz debemos ser, no la luz de la velita, hermanos. La luz de la velita es cuando está al fondo y dice, allá hay una esperanza, allá hay una luz. Pero si somos luz en este mundo de oscuridad, mis queridos hermanos, es para hacer eso. Si nos han aborrecido el mundo, es porque no han conocido a Dios y no han conocido al Señor Jesucristo como nosotros lo conocemos. Esa luz es la que tenemos que llevar a los de afuera. ¿Cuántos se alegran de haber recibido a Cristo Jesús en su vida? Amén, ¿verdad? ¿Y cuántos desean que su vecino, ese mal genio, o sus familiares así tengan la misma bendición que ustedes tienen? ¿Cuántos anhelan eso? Por supuesto. Usted sabe qué va a pasar cuando haya el arrebatamiento, hermanos. Con los chicos del bautizo topamos un poquito este tema. ¿Cómo dice la palabra del Señor que va a ser el arrebatamiento? ¿Cómo dice, hermano? La segunda venida del Señor. ¿Cómo dice que va a ser? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí o no? ¿Puede hacer ese ejercicio? Cierre y abra sus ojos. Cierre y abra. ¿Cuánto se demoró? Ni un segundo, hermanos. Así dice que la venida del Señor Jesucristo va a ser. Pero hay de aquel que se quede. ¿Nos vamos o nos quedamos, hermanos? ¿Ah?
Yo con usted, pastor. ¿Nos vamos o nos quedamos, mis hermanos? Nos vamos, porque eso es la promesa de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros, tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo en nosotros es el que redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Así que cuando venga ese tema del arrebatamiento, la venida del Señor Jesucristo, tiene que ser nuestra convicción, nuestra seguridad, que nos iremos con Él a la presencia del Señor. Y ya saben el resto de la palabra: los primeros los muertos en Cristo, luego los que estemos. Pero eso es otro tema. Versículo 20. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también la obedecerán a ustedes. ¿Sí? Dice, si usted está pensando que al Señor Jesucristo las personas lo querían, si usted piensa que en el tiempo que estaba el Señor Jesucristo le querían, no lo querían. Lo crucificaron, lo castigaron. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para que reciba eso, hermano? No hizo absolutamente nada. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para que lo aborrecieran? Nada. Pero Él permitió que todo eso pase por cumplir el mandato de su Padre, para que todos y cada uno de nosotros recibamos la salvación. ¿Qué dice aquí? Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a nosotros nos van a perseguir. Pero tú no te quieres sentir perseguido, por eso mejor ni hablo, ¿verdad? Todo lo que he recibido de gracia lo tengo que dar de gracia. El Señor te ha dado bendiciones, comparte esas bendiciones. El Señor te ha dado una palabra, comparte esa palabra. Es para ti en ese momento, pero supiste que esa palabra que te dio el Señor a través de la Biblia, tú sabes que esa palabra tiene que ser compartida para los demás. Tiene que ser de bendición a los que lo necesitan también. Entonces, cuando dice aquí: si me han perseguido, te perseguirían a ti también. Si han obedecido mi palabra, tenga la plena seguridad, mi hermano, que lo que tú le compartas, te obedecerán. ¿No le ha pasado a usted eso? Que cuando comparte una palabra, wow, se quebranta la persona y sale bendecida. Pero palabra del Señor. Hay un dicho que, bueno, me voy a adelantar un poquito. Hay un dicho que me gustó, un refrán, que dice que cuando nosotros tenemos que compartir la palabra, nosotros tenemos que ir a predicar. Vayan y prediquen. Y si es necesario, hablen. ¿Entiende? Que lo primordial, lo importante es predicar la palabra, y luego puede hablar. Pero si usted va primero con: y verás que esto, que arrepiéntete, si no la quinta paila, le perdió a esa persona. No va a querer saber más del evangelio, no va a querer saber más de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, porque ustedes no son del mundo, perdón, Él es mayor que su Señor. Si han perseguido, también ustedes serán perseguidos. Y si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, no a mí, sino a Dios. Y si eso compartimos a los demás, téngalo por seguro que ellos van a obedecer esa palabra. Pero cuando usted vaya a hacer esa labor, ¿qué tiene que hacer? Usted se despertó en la mañana, ¿verdad? Y dice: bueno, en mi agenda tengo preparado ir a evangelizar a tal lugar. Entonces, a ver, voy a decir esto. Y se anota todo eso muy bien, bla, 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 bla. Eso. Y se repasa, ¿no? Usted coge su hojita, comienza a repasar. Si esto tengo que decir, y si me tengo que hincar, también me hincaré todo por aquí. Y si me tengo que sacudir, me sacudiré. ¿Cómo se prepara usted? Orando. Antes de salir a predicar, a compartir de la palabra. Y si usted ya sabe a quién lo va a dar, tiene que poner la vida de esas personas en oración. Y que sea Dios actuando a través de usted para que ellos reciban bendición. No usted tratando de hablar y convencerle a su fuerza. No funciona. Así no funciona. Dios que sea usando nuestras vidas para llevar la palabra de salvación, de paz, de tranquilidad, de alegría a los que están necesitando. Entonces, fulano, mengano y sultano, pondré la vida de él en oración. Señor, voy a predicar a fulano, Señor, que seas tú topando el corazón de esta persona. Sé usándome, sé tú poniendo tus palabras en mi boca para que ella pueda recibir. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando compartimos eso, ellos la obedecerán.
pero a través del Señor nuestro Dios. Versículo 21, mis hermanos. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. ¿Usted cree que una persona que conoce de Cristo va a perseguir a un cristiano? ¿Cree? Pues no, mis hermanos, no va a perseguir a los hijos de Dios una persona que conoce de Dios. Y eso se espera y se asume que es así. Porque imagínense persecución entre cristianos. Ay, es que este hermanito, ay, es que esta hermanita. Cuidado con eso, mis queridos hermanos. Las personas que no conocen de Dios son las que perseguirán a los que conocemos de Dios. Más bien los que conocen a Dios, a los que aman a sus hijos, nos abrirán la puerta de sus casas, nos abrirán la puerta de su corazón a cada uno de nosotros. Y es hermoso, y aquí lo vivimos domingo a domingo. Cuando usted ingresa por la casa de nuestros hermanos anfitriones, claro, no se ve por la mascarilla, pero es con una alegría que se les recibe a todos y cada uno de ustedes. Si tenemos la oportunidad, les damos un abracito. Bienvenido, mi hermano. ¿Sí? Usted también, qué gusto. Yo sé que les da gusto mucho verles al pastor Víctor, ¿verdad? Y siento su gozo. Qué horror, 4 amenes. Broma, yo sé que ustedes nos amamos en el amor del Señor, pero eso es un gusto que pone el Señor en nuestro corazón para ser recíproco con lo que recibimos. Cuánta alegría nos da verles a todos y cada uno de ustedes cada domingo. Cuánta alegría nos da verles a través de un Zoom, cuando nos reunimos en el tiempo de oración. Y eso nos está diciendo el Señor para cada uno de nosotros. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero no tienen excusa para el pecado que tienen el día de hoy. Todos somos pecadores, o hay alguien que no peca. Si hay alguien que no peca, por favor, alce la mano y nos enseña cómo no hacerlo. Todos, bueno, ese tampoco. O sea, sí pecamos, seamos honestos, sí pecamos, de alguna manera pecamos. Pero eso no justifica, hermanos, que sigamos pecando, que sigamos cometiendo los errores. Sí, tenemos que estar a cuentas con nuestro Señor en nuestros pecados. Me equivoqué, sí. ¿Con qué? Con mi mirada, con mi pensamiento, con mi boca, con escuchar lo que no tengo que escuchar. Sí, nos equivocamos, pero eso tenemos que corregir a cada uno de nosotros. Tenemos que corregirnos y no cometer el pecado, porque dice, ustedes no tienen justificación del pecado que tienen en la actualidad. No es excusa para seguir pecando. Tenemos que corregirlo. ¿Qué versículo me toca, hermanos? El 23, leámosle hasta el 25, por favor. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos la obra que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron, ¿cómo dice ahí? Sin causa, sin motivo. Wow. Como dije hacia un inicio, ¿por qué le aborrecieron? ¿Qué mal hizo Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué le odiaron? ¿Por qué le persiguieron? ¿Por qué le castigaron? Eso es lo que pasa con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros compartimos de la palabra del Señor, cuando nosotros somos testimonio fiel, somos buenos embajadores del Señor. Muchos nos van a perseguir, muchos nos van a señalar. Si usted tiene problemas en su hogar, con los vecinos, no sé, en su familia mismo, que no hay una buena relación, eso nos está mandando el Señor a hacer, corregir todo eso. Reconocer si yo me equivoqué, reconocer y pedir perdón a la persona que ofendí. Y si esa persona en su corazón siente perdonarme, amén por eso, que así sea. Pero el Señor me manda a cumplir primero. Lo que tengo que yo hacer es perdonar a la persona que me ha hecho daño. Y no digo que con eso se pierde el perdón y me olvido. No. Aquí está en el corazón. Pero cuando pedimos de corazón perdón a los demás, eso queda aquí como un recuerdo, pero ya no lastima. No es ese típico perdón, te perdono pero no olvido. No.
Pero tú ya me perdonaste que alguna vez te grité. Sí, pero en el año del 1980 a las 7 de la noche todavía me acuerdo que me gritaste. ¿Qué tipo de perdón estamos hablando? Cuando tenemos eso es porque no ha sido un perdón de corazón. Y eso tenemos que cambiar. Tiene que salir de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Eso va a ser causa que las personas que están a tu lado, alrededor, seguirán aborreciéndote, seguirán odiándote. Pero si tú has perdonado, ¿con qué motivo tienen para aborrecerse? Ya es la relación de esa persona con Dios, porque tú ya te has puesto a cuentas con Dios y llevas bien. Ya ves con amor a los demás. Pastor, es difícil perdonar. No digo que no, pero solo pongamos en práctica y hagámoslo y verán que cuando pasa eso, facilito ha sido. Sí, hermanos, así es. No debe haber esa carga en nuestras vidas. Recuerden lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y Él tenía todo el poder de decir: Padre, mira, ahí está el que me señaló, ahí está el que me lanzó la piedra, castígalos. Tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero ¿qué dijo Él? En la cruz, hermanos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo digo así, que no sabían. Pero su corazón no le hacía ver esa maldad. Perdónalos porque no saben. Porque en realidad no sabían. Lo hacían porque los otros le dijeron: hazle así, hazle asado. Es que mi padre, es que mi abuelo lo hizo. Alguien gritó: es que él es un pecador. Y el otro, como está ahí: sí, él es un pecador. Y a él ni le consta. Pero sí están para señalarnos, sí estuvieron para señalar al Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que nosotros cambiar. El Señor no hizo nada para que ellos le aborrecieran. Pero ¿saben por qué le aborrecieron? Porque él obedeció a su Padre, a Dios. Usted en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en lugar que se encuentre, ¿cómo actúa usted, hermanos? ¿Como luz de reflector o como luz de vela? ¿Cómo refleja usted lo que hizo Dios en su vida? ¿En su trabajo usted llega puntual? ¿Hace las cosas correctas que tiene que hacer? Usted tiene su negocio propio y no conozco si alguien vende aceites. Voy a tomar el ejemplo. ¿Alguien vende aceites de carro aquí? ¿Aceites de carro? No. No me engañen, por favor. Ya, voy a tomar el ejemplo. No es nada, es un ejemplo. Voy a comprar el aceite del carro y le pongo en la factura: cuesta $1,000 el aceite, el galón de aceite. Y usted le dice: claro, mi vecino, póngale 1,200 para yo ganarme alguito. ¿Está haciendo usted eso? Sí, me hago entender con el ejemplo, ¿no? Estamos siendo luz afuera. Me estoy manejando bien en el mundo secular. En un trabajo que no es mío, soy puntual, soy leal, hago las cosas que me mandan a hacer. ¿Cómo estoy actuando, hermanos? Eso es lo que nos está diciendo el Señor al decirlo: perdónalos a los que cometen los errores, pero como cristianos nosotros no vamos a cometer esos mismos errores. Tenemos que ser ejemplo. No, disculpe, no le puedo dar esa factura. Es que mire, no, si es que desea le puedo dar así, pero yo no altero mis facturas. Y por ahí regresa a ver este señor: ay, ve un letrero ahí: Cristo me ama. Razón, ha sido cristiano. Razón. Demostramos, y no por un letrero, sino por nuestra actitud hacia los demás. Amén. Vayan, prediquen, solo si es necesario hablen. Lo que dije hace un momento. Todo el tiempo tenemos que predicar de la palabra del Señor. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio ¿de quién? Acerca de mí, del Señor Jesucristo. Nos está hablando una vez más que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Él está dando testimonio de Cristo. Él está dando testimonio cuando dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Él es el único que convencerá al mundo, así como nos convenció a nosotros en el momento de decir: cambia tu vida. Está el Espíritu Santo en nosotros y tengo que hacer algo malo y siento que me dice que no. Y no veo a personas que no me vean, pero ya recapacito, sé que Dios me está viendo y no lo hago. Y no por el hecho porque solo Dios me está viendo, sino que he aprendido a obedecer al Señor. Muchos se pueden burlar de nosotros, hermanos, que eso no les mueva el piso, que sean fortalecidos en el Señor para demostrar lo contrario.
Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdona a esta persona que me insultó. Pero ¿qué nos dice el Señor primero? Perdona tú primero para yo perdonarle. Porque si tú no demuestras que realmente perdonas lo que te hicieron, el Señor solo está esperando a que tú des el primer paso. Y nos pone la convicción de perdonar a los demás. ¿Cuál leí? El versículo 26, lo vuelvo a repetir. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu verdad, el cual procede del Padre, que dice: yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Cuántos de nosotros damos ese verdadero testimonio? ¿Cuántos de nosotros somos luz en este mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo de la palabra a los que necesitan? Mire, yo sé porque lo he pasado. Miedo a predicar en los parques, miedo a predicar en el bus. ¿Cuántos aquí han predicado en un parque o un bus? Dos han predicado. Mire, no necesita, si es que el Señor pone en su corazón ponerse al frente del bus, pero no vaya, verán que yo vengo de la iglesia Alianza. No harán así, hermanos. No harán eso, hermanos, por favor. No hagan eso, pero sí dígale: en el nombre de Cristo Jesús los amamos y permítanme compartir esto. Ustedes ya saben cómo evangelizar, pero muchas veces no va a ponerse al frente. Los que tenemos temor de hacer eso, de pronto usted se sienta ahí está, y de pronto adelante, al lado o atrás escuchan. Usted regresa a ver, ¿qué tiene que hacer? Deje de llorar, vea, ¿qué le pasa? Está en el bus. ¿Qué tiene que hacer, hermano, mi hermana? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? ¿Me permite escucharla? No, es que no quiero hablar. ¿Me permite orar por usted? Punto, hermanos. ¿Qué le ha costado? A usted nada, pero a ellos le ha dado mucha bendición. Eso es todo, mis queridos hermanos. Eso es cuando dice que el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a guiar para que des testimonio de Él y de ti mismo. Pero usted dice muchas de las veces, se sube al bus y su mirada es así flash, ¿no? No hay nadie que me conoce. Y se sienta y comienza a actuar diferente. Pero por ahí le pone a alguien el Señor para que diga: uy, ese es el hermanito, él es el pastor de la iglesia de Alianza. Uy, ve. Ha sabido fumar en el bus. Ejemplo nomás, hermanos, no vaya a decir: uy, pastor. Cuidado, ejemplos nomás. Tenga mucho cuidado, porque el enemigo es muy pilas para hacernos quedar mal ante los demás. Ante los hombres, el enemigo sabe de qué pata cojeamos o no. Pero también con las mujercitas, hermanos. Así que mucho cuidado. Aprendamos a ser fieles embajadores, fieles en testimonio hacia nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio, hermanos. Versículo 27 para ir terminando. Dice: y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo ¿desde cuándo? ¿Usted se acuerda la fecha exacta de cuando recibió a Cristo Jesús en su corazón? ¿Recuerda? Mire, ahí está el principio. Ustedes son, dice, que darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio que comenzó su nueva vida. Desde ahí tenemos que hacer testimonio. Conversábamos temprano con una hermana después del primer culto, que lo compartí en el primer culto igualmente. Decíamos, se me pone un poquito complicado porque tengo una reunión con mis hermanos que no son creyentes y ¿qué debo hacer? Tengo que estar ahí, yo acompaño a mi esposo que todavía no es creyente, que por aquí así, ¿no? Digo, sí, mi hermana, vaya, acompañe. Porque así mismo llegará un momento en que el Señor le ponga a usted, a una persona que no es creyente, y decirle, te invito a la iglesia. Pero si usted no va a una reunión, ¿cree que Él va a venir? Yo te invité la otra vez a la iglesia, yo te invité a la casa y no viniste. ¿Por qué? Porque según tú, el modelo cristiano no te permite juntarte con la chusma o con los del mundo. No, mis hermanos, nosotros tenemos que ser luz en el lugar que nos ponga. Si nos tenemos que reunir con familiares que no son cristianos, sí, harán su pachanga, lo que sea, pero nosotros, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos estamos comportando? Cuando yo recién iba a las fiestas, mis hermanos, yo era la burla con mi familia.
Llegamos a Cristo nos primera y nosotros, claro, el licor no. Toma o te riego, toma o te riego. ¿Qué pasa? Ya tú no tomas, sirve. Así lo pasé yo, hermanos. Pero fue un proceso donde fuimos cambiando. Y el día de hoy estas personas, estos familiares nos dicen, ya demuéstrale el respeto. Y saben, claro, muchas veces ya ni nos han invitado. Pero la palabra dice que no nos tenemos que juntar el mundo. Dice la palabra que nosotros debemos atraer a ellos al Señor y no nosotros unirnos a ellos. Eso dice la palabra. Nosotros tenemos que ser esa luz para ellos, orar por ellos. Voy a esa reunión, pues ya tengo que ponerme y saber qué voy a hacer. Es que a partir de las 9 de la noche ya comienza la pachanga y la tomadera. ¿Qué va a hacer usted, hermanos? Mientras ellos tomen, yo como. No, mis hermanos, mientras ellos tomen, yo me separo, porque ya no tengo que ser parte de eso. Porque Dios no quiera por ahí la mano se niega a obedecer al cerebro y ahí coge algo que no debe coger. Sí, mis queridos hermanos, con todo el amor nosotros tenemos que demostrar esos verdaderos cristianos. Que compartamos con ellos, claro que sí. Y seamos luz, seamos testimonios ante ellos, para que ellos digan lo que tú tienes, yo quiero. Y ahí tienes la oportunidad de evangelizar. Amén. Póngase sobre sus pies. Póngase de pies. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. ¿A ti te gusta escuchar la palabra del Señor? ¿A ti te gusta leer la palabra del Señor? Atesóralo, guárdalo en tu corazón. Y no que sea solo de domingo a domingo, mis hermanos, todos los días. Yo sé que no vamos a ir así por todo. Si usted lo desea hacer así, está bien. Que le digan fanático, fanática, loco. No hay problema, hermanos. Loco por Cristo. Pero si usted no quiere llevar esto así en lo material, en lo espiritual. En lo espiritual llévelo, atesorando la palabra del Señor. ¿Sabe que la palabra testimonio significa ser un testigo? Y solamente un testigo es aquel que lleva la palabra del Señor. Un testigo es la persona que sabe algo que es verdad y sabe practicarlo. Eso hace un testigo. Eso hace el embajador y la embajadora de Cristo, la embajadora de Dios, el embajador de Dios. Así que mis hermanos, si algún momentito te falló alguna cosita, hoy es el tiempo que el Señor nos ha hablado, como me habló a mí en esta semana el Señor, ¿verdad? Para preparar la prédica. Pecador, sí, Señor, me arrepiento y ayúdame a seguir puliendo mi vida. El pastor Víctor, una persona de un carácter de machismo que brotaba por todo lado, machismo, celoso, de todo lo malo. Pero cuando puse mi vida en el Señor, cuando entendí esto, que tenemos que ser luz de los demás, abrí mi corazón y el Señor ha ido moldeando. Perdón que haga esto. Mi vida de problemas era así, hermanos, y eso les he indicado a la mayoría. Hoy día mi vida es así. ¿Sí ve? Yo no le digo, hoy mi vida ya cambió. No. Todos los días tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando. Hasta que lleguemos a hacer siquiera una pizquita igual al varón perfecto. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Ama a tu prójimo, cambia tu vida, sé luz, sé testimonio, practica lo que tú estás recibiendo y verás cómo tu vida va a cambiar un 100%. Mi camino en el mundo es así. El mundo nos ofrece la amplitud, pero el camino del Señor dice que es angosto. ¿Y cuál quiero tomar? No, pastor, es que mire, aquí en el mundo tengo muchas cosas, y nos aferramos a lo material. Pero el camino del Señor dice que es angosto. Y cuando llego a los caminos del Señor dice que Él cambió mi vida. ¿Cuántos grados, mis hermanos? ¿Cuántos grados? 360, 380. ¿Quién da más? ¿Alguien por allá? ¿Alguien da más? ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados dice que el Señor ha cambiado nuestra vida? Mire lo que estoy haciendo. 360 grados. Si es que es así, hermanos, mire lo que pasa. Estoy siguiendo por aquí. El Señor cambió mi vida. Amén.
sigo en lo mismo. Mi cambio de vida es el virarme a otra dirección. Ese es mi cambio de vida. Dejar de hacer lo que estaba haciendo antes y creerle al Señor y cambiar mi vida y la de mi familia. Y si la bendición del Señor está en cambiar a otros, amén, hermanos, que así sea usándonos a nosotros. Cierre sus ojitos para orar. El mundo nos odiará, nos rechazará, nos verá como lo peor de este mundo. El mundo estará en contra de nuestros principios y valores. Pero a pesar de eso, el Señor nos dijo: vayan y testifiquen, porque el amor puede contra el odio. Cuando conozcan y vivan y experimenten el amor de Dios que Él ha puesto en nosotros, entonces ellos dirán: yo quiero estar con ustedes. Porque este mundo ya no está lleno de odio. Mejor dicho, este mundo está lleno de odio, pero nosotros estamos para cambiarlo. Esta sociedad está llena de enemistades. Hoy estamos viviendo a nivel mundial, Señor, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, Señor. Lo que está pasando en Medio Oriente, Señor. Lo que estamos viendo en nuestro país, donde familias que no se hablan, donde hijos no se respetan con los padres. A eso se llama odio. Y es por eso que el Señor nos llama a que nosotros necesitamos inyectar ese amor de Dios que ha puesto en nuestros corazones y así poder compartirlo. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por esta tu palabra, por esta tu enseñanza en esta mañana, Señor, y que nosotros podamos mantenernos firmes, siendo buenos testigos, siendo buenos representantes de ti en esta tierra. Úsanos grandemente a cada uno de nosotros, hombres y mujeres que nos encontramos en este lugar y los que nos están viendo a través de las redes. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a seguir adelante tomados de tu preciosa mano para salir victoriosos hasta tu segunda venida. En el nombre de Cristo te decimos tus hijos. Amén y amén.